Hola. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de que empecemos, si les gustan las historias que les llegan al corazón, las historias de la vida real, esas que te hacen sentir que no estás solo, por favor, consideren suscribirse a este canal. Es gratis, no les cuesta nada, y a mí me ayudan muchísimo a seguir compartiendo estos pedazos de mi vida. Hoy voy a contarles algo muy personal. Algo que guardé en silencio, por orgullo, quizás por miedo a la respuesta. Y me encantaría, de verdad, saber desde qué país, desde qué ciudad me están escuchando, para sentir su compañía. Déjenmelo en los comentarios, por favor. Siento que al contarles esto, les entrego una parte de mi honor, de mi verdad, y saber que están ahí me da el valor para hacerlo. Mi nombre es Anselmo Gámez, y tengo 67 años. Como algunos de ustedes ya saben, fui sastre. Un sastre de los de verdad, de los que ya no quedan. Heredé la sastrería Gámez en Malasaña de mi padre, y el del suyo. Mi vida era medir, cortar, hilvanar y coser. Mi mundo olía a tiza, a lana inglesa y al vapor de la plancha pesada. Pero esa vida ya no existe. La sastrería cerró hace 15 años, por motivos que, bueno, quizás otro día les cuente. Ahora soy, simplemente, un jubilado. Un viudo. Un hombre que vive solo en un piso grande y vacío en Chamberí, un piso de techos altos en la calle Zurbano que cada día se parece más a un traje que me queda grande. Mi vida es, ordenada. Me levanto a las 7. Doblo el pijama como si fuera una camisa de seda. El café a las 8, solo, en la cocina donde Isabel, mi mujer, que en paz descanse, preparaba las mejores porras. Leo El País en papel, de cabo a rabo, aunque las noticias ya las sepa del día anterior. Es el ritual. El tacto del papel. El paseo por el barrio. Veo el bullicio de la calle Ponzano, el ruido de las cañas a mediodía, y yo vuelvo a mi silencio. Un silencio que solo rompía Isabel. Ahora, el silencio lo rompen solo mis pensamientos. Y últimamente, mis pensamientos no son buenos. Mi drama, como lo llama mi nuera Beatriz, no empezó de golpe. Empezó como un hilo suelto en un forro. Una molestia. Una puntada. Ocurrió hace 2 meses. Era un martes. Estaba en el pequeño cuarto de servicio que he convertido en mi taller. Ya no hago trajes, pero restauro. Arreglo chaquetas antiguas, por amor al arte. Me traen piezas de museo. Estaba intentando enhebrar una aguja finísima, una del 10, con un hilo de seda. Un hilo de Gutermann, color marfil. Y mi mano derecha, la mano que ha medido a jueces y a ministros, la mano que ha cosido ojales milimétricos, temblaba. No un temblor de frío. Un temblor fino, rítmico. Quieta, le ordené. Estate quieta. Pero la aguja bailaba. Y entonces, me vino. No fue un dolor. Fue una presión sorda, en el centro del pecho, como si alguien me hubiera puesto una de mis planchas pesadas, la de hierro, la de sastre, encima del esternón. Me faltó el aire. El hilo se me cayó de las manos. Tuve que apoyarme en la mesa de corte, sudando frío, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana y me daba en la cara. Duró 1 minuto. Quizás 2. Luego se fue, dejándome un sabor a metal en la boca y un miedo horrible, un miedo primitivo. El miedo no es a morirme. A mi edad, uno ya ha hecho las paces con esa idea. El miedo es a depender. El miedo es a la silla de ruedas, a la pastilla, al papá, te has tomado. Cuidé a mi padre. Era un roble, pero sus últimos 5 años, se apagó. Se convirtió en una sombra. Vi la humillación en sus ojos cada vez que mi Isabel tenía que ayudarle a abrocharse la camisa. Vi cómo miraba sus propias manos, antes fuertes, ahora inútiles. Yo me juré, en su funeral, que yo no sería así. Que yo me iría derecho, con las botas puestas. Un sastre muere de pie.
Esa tarde llamé a mi hijo, a Javier. Él es un hombre importante. Tiene una de esas empresas de software que yo no entiendo. Vive en La Moraleja. Un mundo de cristal, de césped artificial y de silencio comprado. Su tiempo es oro. Tardó en cogerlo. Papá, ¿qué hay? Estoy en una cal. ¿En una qué, hijo? Una reunión, papá, por teléfono. Con Múnich. ¿Es urgente? La palabra urgente. Para él, urgente es que se caiga un servidor. Para mí, urgente era el puño en el pecho. Bueno, no sé si urgente. Solo quería comentarte, he tenido un mareo. Un dolor en el pecho. Fuerte. Oí un suspiro al otro lado. Un suspiro de impaciencia. Oí la voz de Beatriz de fondo, inconfundible, ¿qué quiere tu padre ahora? ¿No puedes hablar? Javier tapó el micro. Papá, eso es un flato. O ansiedad. Tienes que salir más, distraerte. No le des vueltas a las cosas. No te quedes solo en casa pensando en tus cosas. Te llamo luego. Nunca me llamó. Pero el flato volvió. Volvió una semana después, mientras cargaba la bolsa de la compra del mercado de Alonso Cano. Un dolor agudo que me hizo soltar las naranjas. Se desparramaron por la acera. Y la gente me miraba. Un viejo mareado. ¡Qué estampa! Y otra vez, por la noche, mientras veía las noticias. El miedo se hizo más grande que el orgullo. Fui a mi médico de cabecera, al centro de salud de la calle Eloy Gonzalo. El doctor Reyes, un hombre serio, de mi edad, de los que te miran a los ojos. Le conté. Su cara no fue la de Javier. Su cara se puso, profesional. Quítate la camisa, Anselmo. Me auscultó. Me tomó la tensión. Anselmo, me dijo, esto no es un flato. Y no es ansiedad. Tienes 67 años, has sido fumador pasivo en esa sastrería toda tu vida y tu padre murió del corazón. Quiero que vea al cardiólogo. Ya. Me mandó a la Fundación Jiménez Díaz. Un hospital que es una ciudad. Un monstruo de ladrillo. Fui solo, por supuesto. No iba a molestar a Javier con una posibilidad. ¿Te acompaño, papá? No, hijo, estoy en Dubái cerrando una ronda de financiación. Ya me sabía la historia. Fui en el autobús. El 2. Me senté allí, con mi chaqueta puesta, oliendo a la colonia de la señora de al lado. Me sentí un viejo. Uno más en la cola de los viejos. En el hospital, todo era impersonal. Citas. Pantallas. Enfermeras corriendo. Allí me hicieron de todo. Me sacaron sangre. Me pusieron cables por todo el pecho, como si estuvieran hilvanando un traje sobre mi piel. Un electrocardiograma. Está todo bien, Anselmo. El ritmo es bueno. Pero el doctor Reyes había pedido más. La prueba de esfuerzo. Venga a las 10 en ayunas. Volví al día siguiente. La misma sala. El mismo olor a desinfectante y a café quemado. Me pusieron en una cinta de correr. Vamos, Anselmo, más rápido. Como si perdiera el autobús. Empecé a andar, luego a trotar. El cardiólogo, un hombre joven que mascaba chicle, me miraba. Vamos, abuelo, más rápido. A los 5 minutos, la puntada volvió. Esta vez más fuerte. Irradiando al brazo izquierdo. Un calambre sordo. Un aviso. Doctor, jadee. Me duele. Bien, dijo él, sin inmutarse. Siga. Queremos ver el dolor. Seguí. Y el dolor se convirtió en un puño. Pare, grité. Pare, por favor. Me detuve, agarrándome a la barandilla. Pare, Anselmo. Pare.
Ya hemos visto suficiente. El cardiólogo me sentó en su despacho. Un despacho pequeño, sin ventanas. Miraba una pantalla. Anselmo, la cosa es seria, me dijo, sin rodeos. La prueba de esfuerzo es positiva para isquemia. Eso significa que el corazón no está recibiendo suficiente sangre cuando usted hace un esfuerzo. Me habló de arterias, de obstrucción. Esto es como una cañería atascada, ¿entiende? Entiendo de hilos, doctor. Es un hilo que está a punto de romperse. El doctor levantó la vista. Por primera vez me miró. Exacto. Un hilo muy importante. Hay que hacer un cateterismo para ver exactamente dónde está el problema. Pero le adelanto, por lo que veo aquí, que hay una obstrucción importante. Muy importante. Es peligroso. Tiene que dejar de hacer esfuerzos. No suba escaleras. No corra. No coja peso. Y tiene que evitar el estrés. El estrés es su peor enemigo ahora mismo. Cualquier disgusto gordo le puede dar un susto. Salí de allí con una carpeta llena de papeles, una receta para unas pastillas que se ponen debajo de la lengua en caso de dolor agudo, y una cita para la intervención. El cateterismo. Y un miedo. Un miedo que no era a morirme. Era un miedo a depender. A ser una carga. A convertirme en un viejo quejica, en un drama. Me acordé de mi padre, de sus últimos años. Y me juré a mí mismo que yo no sería así. Decidí callar. Hasta mi cumpleaños. Era en 2 semanas. Cumplía 67. Sería una buena ocasión. Cenaríamos tranquilos, y se lo contaría. A Javier. A solas. Le daría la carpeta. Era mi hijo, después de todo. Pero la llamada de la invitación no fue de Javier. Fue de Beatriz. Su voz, siempre un poco más alta, como si estuviera dando órdenes por un altavoz. Anselmo, hola. Es el sábado tu cumpleaños, ¿no? Vale. Pues Javier dice que te recojamos a las 8:30. Haremos algo aquí. En casa. Vendrá mi hermana también, con su marido, Borja. Beatriz, hija, prefería algo más tranquilo. Solo con vosotros, con los niños. Quería hablar con Javier. Ay, Anselmo, no empieces. Es lo que hay. Vienen porque tienen que cerrar un negocio con Javi. Matamos 2 pájaros de un tiro. Es una cena, importante. Así que, ponte guapo. Y, por favor, hizo una pausa, y su tono se volvió afilado, intenta estar alegre. No te pongas melancólico con lo de Isabel o con tus cosas del taller. Es una fiesta. A ver si podemos tener una cena normal, sin dramas. Sin dramas, repetí yo. Claro, hija. Sin dramas. Y colgué. Y la puntada volvió. Justo allí. En el pecho. Evite el estrés, me dijo el médico. Y yo colgué el teléfono, y sentí que mi hijo y su mujer eran la obstrucción. El sábado de mi cumpleaños me levanté. Eran las 7, como siempre. El piso de Chamberí estaba silencioso. Me preparé el café. La mano me temblaba un poco, pero no era el temblor de la enfermedad, era el temblor del estrés. De la anticipación. De la cena. De la conversación que tenía que tener. Me tomé la pastilla de la tensión y la nueva pastilla para el corazón. Me sentí, un viejo. Un polimedicado. Un estorbo. Me miré en el espejo del baño. La cara de un sastre. Pálida, con arrugas profundas, como costuras. Y me preparé. Un sastre no puede ir de cualquier manera. Es una cuestión de dignidad. Es la única armadura que nos queda. Saqué mi mejor traje. No uno moderno.
Uno que me hice yo mismo hace 10 años, un ojo de perdiz de lana fría, gris marengo. Impecable. Forro de seda. Hombro natural. Lo olí. Olía a mi casa, a madera de cedro. Camisa blanca, de algodón egipcio, almidonada. Y la corbata de seda de Hermès que me regaló Isabel en nuestras bodas de plata. La única corbata cara que tengo. Ella la compró en París. Verde, con pequeños faisanes. Para mí sastre elegante, me dijo. Me la anudé con un nudo Windsor perfecto. Me miré al espejo. Parecía un viejo director de banco. Pero por dentro, me sentía como un cordero yendo al matadero. Cogí la carpeta de la Fundación Jiménez Díaz. Era un sobre grande, blanco, oficial. Lo doblé por la mitad. Y lo metí en el bolsillo interior de la chaqueta. Pesaba. Pesaba más que cualquier tela. Era un peso moral. Era la verdad. Iba a dárselo a Javier. A solas. En algún momento. Hijo, mira esto. No es un drama. Es un hecho. A las 8:30, Javier me mandó un WhatsApp. Ni siquiera llamó. Papá, estamos abajo. Sal. Ni un felicidades. Ni un ¿cómo estás? Cogí mis llaves, mi pañuelo. Apagué la luz del pasillo. Bajé. El ascensor olía a la cera que le da la portera. El portal, a bronce limpio. Salí a la calle Zurbano. El coche era enorme, un Audi Q7 negro, brillante. Parecía un tanque. Mi nuera, Beatriz, estaba en el asiento del copiloto, iluminada por la luz azul de su móvil. Hola, Anselmo. Qué elegante. No sonaba a cumplido. Sonaba a... ¿Por qué te vistes así? Javier se bajó. Campeón. Felicidades. Me dio un abrazo, de esos de hombre, con palmadas fuertes en la espalda. Una de ellas me dio justo en el pecho. Aguanté la respiración. Qué buena pinta tienes. Me olió la ropa. Uy, hueles a naftalina, papá. Es el olor de un traje bien guardado, hijo. Es el olor a cuidado. Ya, bueno. Huele a viejo. Sube, sube. El viaje a La Moraleja fue un salto a otro mundo. Dejé atrás mis calles, las de Chamberí, las de los bares de cañas y tapas, las de las tiendas de ultramarinos con el jamón colgando. Y entramos en un mundo de muros altos, de cámaras de seguridad, de setos perfectamente recortados. Un mundo sin gente en las calles. La casa era, fría. Blanca. Minimalista. Con ventanas que eran paredes. Un arquitecto famoso. Yo la veía y solo pensaba en la factura de la calefacción. Mis nietos, Emma y Lucas, estaban en el salón. Un salón que parecía el hall de un hotel. Un sofá blanco que medía 5 metros. Estaban con sus tablets. Hola, abuelo. Feliz cumple. Ni levantaron la vista. La hermana de Beatriz, Inés, y su marido, Borja, ya estaban allí. Gente como ellos. Bronceados en octubre. Ruidosos. Hablaban de un viaje a Baqueira, de fondos de inversión. El real estate en la costa está muerto, Javi. Ahora lo que da pasta es el private equity. Yo no entendía ni la mitad. Me senté en un sofá blanco que era tan bajo que supe que necesitaría ayuda para levantarme. Me ofrecieron un gin tonic en una copa que parecía una pecera. No, hijo. Un vaso de agua. Beatriz puso los ojos en blanco. Siempre tan aburrido, Anselmo. Venga, un vinito. He dicho que agua, Beatriz. Gracias. La cena. Era de esas de catering. Pequeñas cosas en platos cuadrados. Esto es tataki de atún con aire de wasabi, dijo Beatriz, orgullosa. Aire. Sí,
es una espuma. Es de un chef con 2 estrellas. Yo buscaba el pan. No había pan. Papá, el pan engorda, dijo Javier, como si me estuviera educando. No como pan por la noche. Me sentía invisible. Hablaban por encima de mí. Del trabajo de Javier. Del colegio carísimo de los niños. Lucas necesita un coach, dice la tutora. Tiene problemas de socialización. Lo que necesita es que le quitéis la tablet y jugar en la calle, pensé. Pero me callé. Me dieron mi regalo. Una caja alargada, blanca, impoluta. La abrí. Era un reloj. Un smartwatch. Uno de esos modernos, de Apple. Lo miré. No entendía para qué servía. Una pantalla negra. Enciéndelo, papá, dijo Javier, impaciente. Lo toqué. Se iluminó. Es para que cuentes los pasos, papá. Tienes que moverte más, dijo Javier. Y mide el ritmo cardíaco, añadió Beatriz, con una sonrisa afilada, la de la victoria. Así dejas de creer que te pasa algo. La máquina te lo dice. Si te da una puntada, miras el reloj, y si dice que estás bien, pues estás bien. Se acabaron los dramas. Sentí un frío. La puntada. La sentí. Justo ahí. En el pecho. El estrés. El cuñado, Borja, estaba contando un chiste sobre políticos. Todos se reían. Yo intenté respirar hondo. Disimuladamente, metí la mano en el bolsillo del pantalón, buscando el bote de las pastillas, el de la nitroglicerina. Solo tocarlo me calmaba. Pero el otro bolsillo, el de la chaqueta, pesaba. El sobre. El informe. Riesgo alto. Y ellos me daban un reloj para contar pasos. La ironía era tan cruel que me dolí. Intenté hablar con Javier. En un momento, se levantó a por más vino. Una botella que, según dijo, costaba 100 euros. Le seguí a la cocina, que era una isla de acero en medio del salón. Hijo, un momento. De verdad, he ido al médico. Javier suspiró. Dejó la botella sobre la encimera con un golpe. Papá, por favor. Hoy no. Es tu cumpleaños. Te he comprado un reloj carísimo para que te tranquilices. Lo tienes todo. Tienes salud, tienes una familia que te cuida. Vamos a estar bien, ¿vale? Vamos a reírnos. Sin dramas. Por favor. Beatriz se pone muy nerviosa con estas cosas. ¿Y yo, Javier? ¿Mis cosas no importan? Tus cosas son, eso, papá. Cosas de la edad. Volvió al salón. Me quedé solo en la cocina. Cosas de la edad. ¿Qué es un drama? Me lo pregunté, volviendo a mi sitio. Para ellos, un drama era todo lo que se salía de su guión. Si mencionaba a Isabel, era un drama, melancolía. Si hablaba de la sastrería, era un drama, nostalgia. Y si mencionaba un dolor, cualquier dolor, era un drama, hipocondría. Yo, Anselmo Gámez, tenía que ser un adorno. Un abuelo sonriente, bien vestido, que no molesta. Que cuenta los pasos en su reloj nuevo. Sentí que me ahogaba. El nudo de la corbata de seda, de repente, me apretaba. La puntada no se iba. Era sorda, pero persistente. Era el corazón, gritando. Gritando que estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada. El ruido de sus risas me taladraba la cabeza. Y entonces le dije, pues compra el fondo, gritaba el cuñado. Y yo, con mi arteria obstruida al 90%, sentado en un sofá de 1000 euros, sintiéndome la persona más pobre del mundo. El momento de la tarta. Beatriz apagó las luces del salón, que eran unos focos en el techo. Y apareció con algo. No era una tarta.
Una tarta es un bizcocho, con crema. Es algo que se comparte. Era un postre deconstruido, como lo llaman. En un plato de pizarra. Unas migas de brownie, una bola de helado de un color extraño, y una lágrima de chocolate amargo. Y una vela. Una sola vela, de esas que no se apagan. Venga, a cantar, gritó. Cantaron. Cumpleaños feliz. Sus voces sonaban a hueco. Falsas. Desafinadas. El cuñado, Borja, hacía una segunda voz de borracho. Javier grababa con el móvil. La luz del flash me daba en los ojos. Me sentí como un animal en una jaula. Sopla, abuelo, sopla, gritó mi nieto Lucas, por fin interesado en algo que no era su pantalla. Pide un deseo, papá, dijo Javier, con el móvil apuntándome a la cara. Pedir un deseo. Miré la vela. ¿Qué deseo? ¿Un hijo nuevo? ¿Un corazón nuevo? Que me dejaran en paz. La puntada. La puntada se hizo más fuerte. Un pinchazo agudo. El estrés. El foco del móvil. El canto. Sentí que me faltaba el aire. Intenté soplar, pero apenas salió un suspiro. La vela no se apagó. Más fuerte, Anselmo, por Dios, se rió Beatriz. Qué flojo estás. Parece que no tienes vida. Intenté sonreír. El sudor frío. Lo sentí en la nuca. El sabor a metal. El brazo izquierdo. Un hormigueo. Hijos, empecé a decir, mi voz sonaba débil. De verdad. Antes de soplar, tengo que deciros algo. Es importante. Ay, no, resopló Beatriz, dejando el plato sobre la mesa con un golpe seco. El helado tembló. Ya va a empezar. Javier, por favor, dije, mirándole. Es sobre el médico. Es sobre. Y entonces, el dolor. El dolor de verdad. No fue una puntada. Fue un puño. Un puño invisible que me agarró el corazón y lo estrujó. ¡Uf! Me llevé la mano al pecho. Instintivamente. No era teatro. Era real. Sentí que me mareaba. La luz del móvil me daba vueltas. Con la otra mano, busqué en el bolsillo del pantalón. El bote. Las pastillas. El estrés es su peor enemigo, me dijo el médico. Beatriz lo vio. Vio mi mano en el pecho. Vio mi cara, que debió de ser gris. Vio mi otra mano buscando algo. Y explotó. Su paciencia de anfitriona perfecta, su fachada de la moraleja, se rompió. Joder, Anselmo, gritó. No habló. Gritó. Un grito que silenció la música, las risas, todo. Un grito que hizo que mi nieto Lucas se echara a llorar. No puedes parar. Ni en tu propio cumpleaños. Siempre con tus dolores, siempre con tus quejas. Siempre arruinando el momento. Estamos hartos. Hartos de tus visitas al médico, de tus suspiros, de tu cara de funeral. Siempre buscando atención. Eres un hipocondríaco. Eres un chantajista emocional. Javier te compra un reloj para que veas que estás bien, y tú sigues. Siempre igual. Otra vez tú con tus dramas. El silencio. Un silencio total, atronador. El cuñado tenía la copa de vino a medio camino de la boca. Su mujer, Inés, miraba el suelo, avergonzada. Mi nieto Lucas lloraba. Emma, la mayor, me miraba, con los ojos llenos de lágrimas. Y Javier. Mi hijo. Se quedó congelado. Miraba a Beatriz, luego me miraba a mí. Pálido. No dijo nada. No dijo, Beatriz, cállate. No dijo, Beatriz, es mi padre. No dijo, Beatriz, te estás pasando. Nada.
Agachó la cabeza. Miró su móvil, que seguía sobre la mesa. Y yo me quedé quieto. La pastilla. La encontré. Con dificultad, me la metí debajo de la lengua. El sabor amargo. El dolor en el pecho era real, pero el dolor de la humillación era peor. El grito de Beatriz. Y el silencio de mi hijo. El silencio de Javier fue la puntada final. El hilo se rompió. El dolor, gracias a la pastilla, empezó a ceder. El puño aflojó. Y en su lugar, entró un frío. Un frío terrible. Una claridad. Como cuando miras una tela a contraluz y ves todas sus imperfecciones. Ya está. Se acabó. Miré a mi nuera, con su cara roja de ira. Y luego miré a mi hijo. Mi hijo, que seguía sin levantar la vista. El hombre hecho a sí mismo, que no podía defender a su padre. El hombre que me iba a mandar un reloj para que me callara. Lentamente, con la mano que ya no me temblaba, me limpié la comisura de los labios. Luego, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Saqué el sobre. El sobre blanco de la Fundación Jiménez Díaz. Era grande. Hizo un ruido al sacarlo. Javier levantó la vista, asustado. ¿Qué iba a sacar? ¿Un testamento? Lo puse sobre la mesa. Justo encima del plato de pizarra. Encima de la deconstrucción de mi tarta. Hizo un ruido sordo. Tienes razón, Beatriz, dije. Y mi voz sonó perfectamente tranquila. Sorprendentemente firme. Era la voz del sastre. No más dramas. Me levanté. Me costó un poco, desde ese sofá tan bajo, pero me levanté. Alicé la chaqueta. Gracias por la fiesta. Gracias por el reloj. Y, callado, me di la vuelta. Y empecé a andar. Dejando atrás a mi hijo, a mis nietos, a mi nuera con la boca abierta, y el sobre, blanco y pesado, sobre la mesa. Salí del salón. Caminé por el pasillo blanco. El mármol estaba frío bajo mis zapatos de suela de cuero. Oí que alguien, el cuñado, decía, pero, ¿qué ha pasado? Javi. No oí la respuesta. Llegué al ascensor privado que subía al piso. Apreté el botón. El silencio. Abrí la puerta de la casa. El aire de la noche de La Moraleja era fresco. No me despedí del guardia de seguridad. Empecé a andar. No sabía dónde estaba la parada del autobús. No sabía si había taxis. Me daba igual. Empecé a andar por las calles vacías y oscuras, entre muros altos y cámaras de vigilancia. Me sentía ligero. El peso del sobre había desaparecido. Y el peso del pecho, también. La pastilla había funcionado. O quizás fue la verdad. O el irme. Me sentía libre. Libre de sus expectativas, libre de sus dramas. Libre. Después de andar 20 minutos, llegué a una avenida principal. Vi las luces de un autobús a lo lejos. Era el mío. El 155. Corrí. No corrí. Anduve rápido. El médico me dijo que no corriera. Llegué. Me subí. Estaba casi vacío. Un par de chicas volviendo de fiesta. Una señora de la limpieza. El viaje fue un túnel del tiempo. Dejé atrás el mundo de cristal y volví a mi mundo. El de los edificios de ladrillo, el de los bares de barrio, el de la vida real. El autobús me dejó en Plaza de Castilla. Y de ahí, el nocturno. El N23. Llegué a Chamberí. Mi barrio. Olía a panadería, la que abre de madrugada. Entré en mi portal. El ascensor de madera crujió. Llegué a mi piso. Abrí la puerta. Olía a mi casa.
A cera de muebles, a libros viejos, y a un rastro del perfume de Isabel, que aún estaba en su armario. Encendí una lámpara pequeña. Apagué el teléfono móvil. Lo dejé en el recibidor. No quería que sonara. No esa noche. Me quité el traje, mi armadura. Lo colgué con cuidado en su percha. Revisé las costuras. Estaba bien. Me puse el pijama. Y me senté en mi sillón de orejas, el de mi padre. Y me quedé allí, en la penumbra. En paz. Mientras tanto, en La Moraleja. El silencio que dejé era espeso. El viejo loco, gritó Beatriz, cuando se recuperó del shock. ¿Se ha ido andando? ¡Qué ridículo! Haciendo el numerito. Para llamar la atención. Cállate, Beatriz, dijo Javier. Su voz era extraña. Javier, ¿qué es eso?, dijo Beatriz, con asco. ¿Una carta? ¿Más chantaje emocional? ¿Nos va a pedir dinero? Javier cogió el sobre. Le temblaban las manos. No, no es una carta. Dio el logo. Hospital Fundación Jiménez Díaz, Instituto Cardiológico. Su corazón dio un vuelco. Cardiológico, susurró Beatriz, su ira desapareciendo, reemplazada por una confusión temerosa. Javier abrió el sobre. Sacó los papeles. Eran informes. Leyó. Paciente, Anselmo Gámez. Edad, 67. Leyó, angina de pecho inestable. Leyó, prueba de esfuerzo positiva para isquemia severa. Leyó la línea que lo mató, obstrucción severa, 90%, de la arteria coronaria descendente anterior. Y abajo, en mayúsculas, riesgo alto. Se recomienda cateterismo y angioplastía urgente. Los papeles cayeron de sus manos. Sobre la pizarra. Sobre las migas de brownie. Dios mío, susurró. Dios mío. Dios mío. Beatriz los recogió. Obstrucción del 90%. Javi, dijo Borja, el cuñado, sobrio de golpe. Eso es un infarto esperando a pasar. Es el corazón, Beatriz, gritó Javier, poniéndose de pie de un salto. La arteria principal. El médico dice, urgente. Se podía estar muriendo. ¿Y tú? La miró. La puntada. El mareo. El flato, era su corazón. Yo no sabía, tartamudeó Beatriz, blanca como sus paredes. Claro que no sabías. Porque nunca escuchas. Porque es un drama. Javier se pasó las manos por el pelo. ¿Y yo? Yo soy gilipollas. Le regalé un puto reloj. Un reloj para contar pasos. Cogió el smartwatch de la mesa y lo tiró contra la pared. Se hizo añicos. Javier, gritó Beatriz. Se ha ido. Se ha ido andando, gritó, lleno de pánico. ¿Y si le da algo en la calle? Javi, coge el coche, gritó el cuñado. Javier salió corriendo. Dejó a Beatriz allí, con los informes médicos en la mano. Bajó al garaje. Arrancó el Audi. Condujo como un loco de La Moraleja a Chamberí, saltándose semáforos. En su cabeza, solo mi imagen. Agarrándome el pecho. Y la voz de Beatriz. Otra vez tú con tus dramas. Llegó a mi calle. Aparcó en doble fila. Salió corriendo. Tocó el interfono. 1, 5, 10 veces. Papá. Papá, soy yo. Ábreme, por favor. Papá. Subió las escaleras corriendo, de 2 en 2. Oí sus pasos en el rellano. Y los golpes. Golpes fuertes, desesperados. Papá. Por favor, ábreme. Lo he leído. Papá,
por favor. Perdóname. Papá. Yo seguía sentado. En mi sillón. Oyendo los golpes. Oyendo su voz rota. Papá, por favor. Te quiero. Ábreme. Me quedé allí. 1 minuto. 2 minutos. Dejé que golpeara. Dejé que suplicara. No por crueldad. Sino para que entendiera. Para que, por primera vez, el silencio de mi piso fuera más fuerte que sus gritos. Finalmente, me levanté. Con calma. Fui a la puerta. Eché la cadena. Y abrí. Javier estaba allí, un desastre. Sudando, llorando, apoyado en el marco. Cuando me vio, se le desencajó el rostro. Papá. Lo miré. Miré a mi hijo. Mi niño. Habla más bajo, Javier, le dije. Vas a despertar a los vecinos. Y, esa es mi historia. Eso fue lo que pasó. Gracias. Gracias de verdad por quedarte conmigo, por escucharme hasta el final. Les dije al principio que era algo muy personal, y contarlo, contarlo en voz alta, sacar esa verdad que estaba en el sobre, me hace sentir, en paz. El simple hecho de saber que hay alguien ahí, al otro lado, en su casa, quizás en otro país, escuchando a este viejo sastre, me hace sentir menos solo. Si esta historia les llegó, si les tocó el corazón, les agradecería con toda el alma si se suscriben al canal. No cuesta nada, es solo un clic. Y para mí, que me regalen esa suscripción, significa que valoran estas charlas, que valoran estas historias de vida. Me anima a seguir abriendo mi corazón con ustedes. Cuídense mucho. Y por favor, escuchen. Escuchen a sus mayores. A veces, lo que llamamos drama es solo una verdad que no sabemos cómo decir. Les mando un abrazo fuerte, desde mi taller, aquí en Chamberí. Hasta la próxima.